Bueno, gente, el día de hoy vamos a hablar de un libro muy interesante. Es un ensayo que se titula Como anillo al cuello de Purificación Mascarell. Trata acerca de la opresión matrimonial en la literatura femenina. Básicamente lo que este libro recoge son muchos ensayos, novelas, obras literarias en las que se menciona como el matrimonio como punto de opresión o, por decirlo así, como cárcel para las mujeres. ¿Por qué quise hablar de este tema? Bueno, porque fue el último libro que acabamos de terminar, pero primero hablemos de la autora. Purificación García Mascarell, nacida el 22 de febrero de 1985, es una filóloga, crítica literaria y escritora valenciana que escribe en el castellano y en catalán. Principalmente sus ensayos hablan sobre la cultura valenciana y también, muy importante, la recuperación de la obra de mujeres autoras. Entonces quise dividir esta parte como están los capítulos, así que vamos a ir de a poco, ¿sí? ¿Por qué es tan interesante este ensayo? Primeramente, porque es visto desde la perspectiva de la mujer. No siento que tenga como el permiso, por así decirlo, de hablar de lo que sí y de lo que no, pero si ustedes, digamos, leen el libro, van a darse cuenta de que muchas de las dinámicas con las que nosotros a diario compartimos, con las que nosotros vivimos en cierta normalidad, por así decirlo, hacen parte de nuestra dinámica social, ¿sí? Entonces, me gusta en el primer capítulo, por ejemplo, ella dice que el destino correcto para una mujer siempre ha sido el matrimonio, que es algo que le da sentido, que es el día más importante para su vida, que le da de cierto modo valor a la mujer, y especialmente cuando la literatura la escriben los hombres. Cuando las novelas, por ejemplo, son escritas desde la visión masculina, las mujeres tienden a ser sumisas, ¿sí?, adheridas al hombre, mientras que son castigadas o son las malvadas, por ejemplo, brujas, seres mitológicos que vienen a traer el mal cuando son escritas por hombres. Y de cierto modo esto hace parte de nuestra historia y hace que dentro de la narrativa que nosotros tenemos acerca de la literatura, pues muchas veces el papel de la mujer queda marginado, por así decirlo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Purificación Mascarell en una parte dice que como anillo al cuello es trazar una constelación de voces femeninas que contraataquen, por así decirlo, esa idea del matrimonio y la idea prestada con la que todos vivimos. ¿Por qué digo prestada? Porque muchas veces nosotros no nos cuestionamos cuáles son esas ideas que simplemente están ahí y son irrefutables, por así decirlo. Es muy interesante, por ejemplo, el estilo que utiliza Purificación Mascarell para abrir cada capítulo. Utiliza ya sea una frase de un libro o algo que introduzca de cierto modo el capítulo y todo el tema. En el primer capítulo, por ejemplo, ella se mueve en la casa de él. Entonces nos muestra cómo el rol que se le asigna a la mujer como subalterna, al mismo tiempo como las mujeres de cierto modo han sido relegadas incluso dentro de sus propias casas, y muestra los matrimonios como esos lugares de opresión. Y hubo una parte muy interesante y que me hizo cuestionar bastante, y es, por ejemplo, una vez escuchaba a alguien que me decía que en algún momento sí soñaba casarse, ¿sí? Pero después de leer este libro me preguntaba yo, ¿en realidad las mujeres sí quieren casarse? ¿En realidad es una idea propia o es una idea que socialmente hace mucho eco? Entonces, un fragmento que viene a colación, vamos a buscarlo aquí, es el que se encuentra en la página número 11. Y vamos a ver algo escrito por Elena Fortún, una escritora en 1926, y cómo para esa época ya existían mujeres que hablaban acerca de este tema del matrimonio, pero que probablemente no tenían, por así decirlo, tanta prensa como sí le tiene ahora este tema. Entonces voy a leerles en la página 11, si ustedes lo buscan. Note, en el transgresor opúsculo de Goldman se lee: la institución del matrimonio convierte a la mujer en un parásito absolutamente dependiente, la incapacita para la lucha por la vida, aniquila su conciencia social, paraliza su imaginación y le impone luego su graciosa protección, que en realidad
no es sino una trampa, una parodia del carácter humano. En Oculto Sendero se desarrolla esta significativa conversación entre marido y mujer, a cuenta de la intención de María Luisa de dedicarse profesionalmente a la pintura, su gran pasión y su único asidero emocional, al que solo puede agarrarse a escondidas al amanecer en la buhardilla de su casa. Noten la conversación. «¿Tienes mala cara?», me decía mi cuñada. «Sí, duermo ahora poco. Me levanto muy temprano para ponerme al trabajo». Jorge se burló sarcásticamente. «¿Al trabajo? ¿Sois imbéciles las mujeres? ¿Tu trabajo? ¿Qué trabajo es? Te estás poniendo pedante, te lo advierto que no hagas el ridículo. ¿Y piensas seguir trabajando toda la vida?». Noten lo que le responde. «Sí, naturalmente. Hasta ahora he vivido sin orientación, sin brújula, sin ilusiones, como vacía. He creído siempre, que a una mujer le bastaba con las ilusiones y los éxitos de su marido. Sí me he equivocado. Tal vez a otras les baste, a mí no». Y procuré decirlo humildemente como quien se acusa de una falta. Entonces note el análisis que le hace Purificación. Dice: en estos 4 textos quedan hermanados por plasmar la necesidad de huir de la opresión masculina, de romper las cadenas de las convenciones sociales y familiares y buscar una alternativa al callejón sin salida que representaba hasta hace poco el matrimonio. En ese sentido, las palabras clarividentes de Emma, ella se mueve en la casa de él, año tras año, hasta que su vida y sus relaciones humanas se vuelven tan superficiales, esquemáticas y grises como el ambiente que la rodea. Ella no puede irse aunque lo desee, no tiene a dónde ir. Entonces es muy interesante, digamos, cómo ese capítulo cierra ahí. Ahora, en el segundo capítulo, que se llama Prefiero la muerte a tus caricias, habla acerca de cómo esa casa se convierte en la prisión para una mujer y cómo la estrecha vigilancia hace que ese matrimonio se vuelva tan difícil de sostener, ¿sí? Ese matrimonio, digamos, ella les dice matrimonio contrato, y la única forma de deshacer ese contrato es a través del divorcio. ¿Cuál es el problema? Vamos a verlo en la página 29. Voy a buscar rápidamente, página 29. Discúlpeme porque aquí no es tan fácil moverme. Página 29. Página 29. Noten lo que dice. ¿Cuál es el problema? 29. Si existiera el divorcio, se escapaban todos los maridos. El italiano responde: mejor. Así aprenderían ellas a pensar y a no aceptar el papel de amas de llaves. Perdón, voy a volver a repetirlo. El italiano responde: mejor así aprenderían ellas a pensar, a trabajar, a tener dignidad y a no aceptar el papel de amas de llaves para que les den de comer y las vistan. Así lograrían la plena emancipación como seres humanos. Y digamos que esa es una de las perfecciones más importantes que hay en el libro. Cómo esas dinámicas de los roles dentro del matrimonio hacen de que, de cierto modo, pierda su humanidad, ¿sí? Entonces, digamos que hasta ahí el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, que se titula ¿No era el mundo una vasta prisión para las mujeres y las mujeres esclavas por nacimiento? Entonces nos muestra cómo el aislamiento y el encierro las vuelve cautivas de lo que en algún momento dijeron sí quiero o sí acepto. Resalta, por ejemplo, una escritora que es muy importante, Emilia Pardo Bazán, que en algún momento, digamos, si tenemos la oportunidad de leer uno de sus cuentos, porque me gustan, tengo un recuerdo de uno, pero que era como Corazón Perdido, vamos a leerlo, pero después, bueno. Entonces, cómo las mujeres, de cierto modo, tienen que arreglárselas dentro del hogar, dentro de su propia existencia, o por así decirlo, dentro de su propia cotidianidad, y cómo el matrimonio llega a convertirse en ese terror. Y es tan escandaloso, digamos, de cierto modo, hablar de revolución dentro del hogar y de cómo las actitudes llegan a ser censuradas por sus, por decirlo así, sus compañeros de vida. Y no solo por ellos, sino también por la sociedad y también, indiscutiblemente, por otras mujeres. Entonces, eso digamos que es muy interesante de ese capítulo. Y por último, del capítulo 4, que se titula
no se lo puedo decir a nadie porque todos se enfadan. Nos muestra lo claustrofóbico que puede llegar a ser el matrimonio para una mujer y cómo de cierto modo la vuelve limitada en muchos aspectos. Y vamos a leer una historia. Entonces vamos a leer una historia muy interesante acerca de una joven que la protagonista termina casándose de cierto modo presionada por un hombre mayor. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Noten lo que dicen. En la página 84. Dice. Entonces vamos a leerlo. Noten lo que dice. Al leer Vera. Vera es un libro escrito por Elizabeth von Arnim en 1921. Trata sobre una joven que se llama Lucy, que se casa con un hombre mayor, viudo, y cuya primera esposa se llamaba Vera, de ahí el título del libro, que murió en circunstancias muy misteriosas. Entonces vamos a leer lo que opina Purificación Mascarell y todo el análisis que ella le hace. Noten lo que dice. Al leer Vera, detesto la docilidad de Lucy, su mansedumbre para dejarse manipular por Everard, que fue la persona con la que se casó, un narcisista de manual, un ser incapacitado para la empatía y la convivencia entre iguales. Es verdad que Lucy lo conoce en un momento de fragilidad extrema, justo cuando debe preparar el entierro de su querido padre, y que Everard se brinda a ayudarla en las desagradables gestiones funerarias. Es verdad que Lucy es una muchacha dulce, sin experiencia amorosa, de carácter tremendamente ingenuo, y que apenas mantiene amistades que la puedan alertar. Pero, ¿cómo es capaz de obviar tantas señales de advertencia? Numerosos indicios revelan que está comprometiéndose con un hombre anómalo, un ser inmaduro, ególatra y celoso. De hecho, la novela dedica muchas páginas a los preliminares del matrimonio con asfixiantes escenas de control que van a ir creciendo hasta el claustrofóbico final de película de terror. Entonces, vamos a notar qué fue lo primero. La primera alarma salta con la gran diferencia de edad que existe entre la chiquilla inexperta que es Lucy y el señor maduro que es Everard. A continuación, llama la atención el breve lapso de tiempo que transcurre desde que él queda viudo hasta el día que se enamora de Lucy, menos de 2 semanas. Y a ello se añaden las insólitas condiciones del fallecimiento de la esposa, estampada contra las baldosas de la entrada de la mansión de Westminster, tras precipitarse por la ventana de su gabinete personal. Fuera por accidente o por voluntad propia, la desaparición reciente de Vera debería pesar sobre los hombros de Everard. Con todo, la conducta del caballero resulta muy sospechosa. Parece haber olvidado por completo el espantoso drama y tan solo le preocupa presionar a Lucy para que acepte casarse con él cuanto antes. ¿Sí? Entonces vamos a saltar a la página 87 porque vamos a ver un episodio que pasó allí. En la página 87, noten lo que dice. Hay una escena en la que Vera trata, digamos, de alertar a Lucy de lo que está pasando, diciéndole, sal de aquí, sálvate. Y digamos que es como una escena en la que ellos están en la habitación. Vera, recordemos que es la antigua esposa del señor Everard que murió hace poco. Y le está tratando de advertir a Lucy que se aleje de este tipo. Y ella no lo hace. Entonces ella va a cerrar la ventana y noten la forma en la que él le dice. Él le dice, no te metas, le ordenó Weems a gritos. Lucy estaba paralizada. Qué pesadilla de mujer, dijo él. Ella lo miró. Él la estaba mirando. ¿Quién?, preguntó Lucy con un hilo en la voz. Y él le dijo, tú. Se le hizo añicos el corazón, con la respiración entrecortada miró a derecha e izquierda como el animal acorralado que busca una vía de escape. Y noten lo que pasó. Ella escapa de ahí, se sintió asustada y quedó por fuera. ¿Sí? En el momento en que sale de la casa quedó por fuera. Ese día estaba cayendo un torrente de agua. Y ella quedó afuera e intentó muchas veces tocar la puerta, pero Everard no le quiso abrir. ¿Por qué? Porque quería enseñarle una lección, que no debía desobedecer, sino que hacer lo que él dijera. Entonces, con eso, digamos que ustedes van hasta el final del libro, que es, bueno, según lo que nos dice aquí Purificación Mascarell,
y van a encontrarse que Vera termina muy enferma, alejada de su familia y de toda conexión con el mundo, y al lado de Everard, en brazos de él. Entonces, es tal vez el final en el que muchas mujeres terminan, si nos ponemos a analizarlo. No tengo el dato de cuántos matrimonios hay al año, pero me imagino que deben ser muchos, y cuántos, digamos, casos de denuncia por violencia también, muchísimo, yo creo que el doble. Entonces, eso sería, gente, por hoy. Es muy interesante este libro, digamos que debería ser obligatorio para la gente antes de casarse, y sobre todo para las mujeres. O bueno, no obligatorio, pero sí una parte muy fundamental antes de tomar esa decisión, que no es para siempre, o no debería. O bueno, no sé ustedes. De momento, eso sería todo, gente. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Pues yo no pido likes, pero si lo quieren hacer, por favor, ya saben que eso ayuda mucho a la gente, y nos vemos en otra ocasión, gente. Chao.